Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra segunda masterclass del Diplomado de Miasmas Homeopáticos. El día de hoy vamos a iniciar hablando del primer miasma propuesto por Hahnemann. Veníamos hablando en nuestra anterior masterclass que en el sistema homeopático el doctor Christian Friedrich Samuel Hahnemann consideró que una de las formas que mayor importancia tienen dentro del sistema es generar una identificación del origen de la predisposición que tienen los pacientes en el proceso del desarrollo de la enfermedad crónica como tal. Para esto, él consideró que existían algunas diatesis. Estas diatesis son las predisposiciones a enfermarse de ciertas manifestaciones en particular. Cada persona tiene una tendencia a enfermar diferente de las otras. Y regularmente estas tendencias pues están vinculadas con procesos de carácter hereditario. Estas explicaciones las da Hahnemann previo incluso al descubrimiento del genoma, de los cromosomas, del ADN y de todo lo que conocemos hoy en día como procesos que se dan de manera genética, de manera congénita y vinculados a la herencia. Entonces, para empezar a contextualizarnos en cada uno de los miasmas, vamos a hablar en primer lugar del miasma sorínico. Entendiendo que el miasma sorínico tiene unas características específicas, como lo son la hipofunción, la acción sobre las mucosas, en una tendencia a que todo funcione menos de lo normal. Entonces, cuando hablamos acerca del miasma sorínico, siempre vamos a tener en cuenta estas tres características principales: la hipofunción, la acción sobre las mucosas y en general, sí, hipofunción hace referencia o se define en la tendencia a que todo funcione menos de lo normal. Entonces, todas las afecciones que nosotros encontramos en diagnósticos, como lo es hipotiroidismo, hipotensión, se las estoy marcando separadas, ellas van juntas, pero vamos a contextualizarlas así. Bradicardia, por ejemplo, cuando las pulsaciones son o el pulso es más bajo, y todo lo que se vincule a que el organismo, tanto a nivel celular, tisular, orgánico, sistémico, funcional, funcione menos de lo normal. Hahnemann nos dice que este miasma surge con la manifestación de la cepa o de lo que conocemos como psoriasis, la enfermedad de la psoriasis, que en algunos textos mucho más antiguos y que a la fecha se utiliza es para describir la afección en animales, se determina que es una sarna. Esa psoriasis o esa sarna es una afección de la piel, en la cual la piel empieza a degenerarse, las células de la piel empiezan a resecarse de una manera excesiva y se da el proceso hipofuncional de la piel, en donde la mucosa no retiene las sustancias necesarias para poder estar en una manera óptima y empieza a cuartearse, empieza a llenarse de eczemas, empieza a llenarse de diferentes manifestaciones. Hahnemann concebía que esto había iniciado en hombres muy primitivos que se encontraban en ambientes muy primitivos, muy hostiles, y que cuando se lastimaban, se raspaban, se pelaban, un insecto los picaba, cualquier tipo de fenómeno externo que se daba en relación a la piel, este hombre primitivo lo que hacía era tomar barro, aplicarse allí, saliva, heces, saliva de otros animales, en fin, todas unas hojas se las ponía ahí, y eso progresivamente empezó a dar lugar a la manifestación de la psoriasis. Es necesario volver a recordar que cuando hablamos de que una persona tiene una predisposición sorínica,
no significa que tiene psoriasis. Hay pacientes que van a llegar al consultorio con psoriasis. Entonces, eso me va a indicar que en el caso de ese paciente, su miasma, por consiguiente, obviamente va a ser psoríaco, pero ya está en un grado tal donde logró desarrollar esta condición a nivel de la piel. Y es necesario que en ese proceso de identificación entonces pueda relacionar cómo está su condición hipofuncional. El miasma psoríaco tiene unas características, así como hablamos de que el medicamento constitucional tiene unas características, pues vamos a encontrar de que el miasma psoríaco tiene unas características. ¿Cuáles pueden ser esas características? Bueno, hablamos de una persona en que todo está vinculado al proceso hipofuncional. Entonces, es una persona tímida, es una persona con una baja autoestima, una baja percepción de sí mismo, es una persona que le da miedo a arriesgar, le da miedo a exponerse, es una persona que es más bien tacaña, incluso en su personalidad puede llegar a manifestarse como una persona muy exageradamente ahorrativa, exageradamente tacaña. Son personas que no son capaces de generar procesos de emprendimiento porque les da miedo invertir, les da miedo arriesgarse, les da miedo a los proyectos, las cosas que desconocen. Fácilmente su tendencia radica en sentir constantemente oleadas de frío intenso porque es una persona muy nerviosa, es una persona muy sensible. Las noticias le sientan mal, es una persona que no tiene la capacidad de enfrentar en la cotidianidad los impactos habituales, ¿sí? Esta persona también encontramos de que es una persona que suele ser fácilmente irascible, pero podríamos definir que es una persona agresiva, pasiva. Es decir, que esta persona tiene mucho enojo, esta persona tiene muchas ganas de enojarse con los demás, pero efectivamente esta persona no suele hablar. Esta persona regularmente se calla. Esta persona es muy retraída. Es una persona que le es difícil expresar todo lo que tiene en su interior. Hay algunos síntomas particulares en el caso del paciente del miasma psoríaco. Entonces vamos a ver que el paciente del miasma psoríaco corresponde mucho a la tipología de dos medicamentos. En primer lugar, vamos a hablar de que hay un medicamento que es el antimiasmático, que viene a ser como el antídoto del miasma psoríaco, y el medicamento, y por consiguiente su constitucional, va a ser sulfuro. Y en lo que respecta al nosode, el nosode del miasma psoríaco es el Sorinum. Esos dos medicamentos son los más importantes dentro de la estructura de este paciente. Entonces encontramos de que las tipologías de estos medicamentos conforman la constitución o tipología del miasma, donde el paciente tiene factibilidad de agravarse de día o agravarse de noche. Sus agravaciones surgen en virtud de estados emocionales alterados, es muy sensible, entonces la enfermedad se agrava cuando se da cuenta, por ejemplo, que se siente enfermo. Entonces el paciente que se enferma se da cuenta que está enfermo y entonces se enferma mucho más. Agravación por el frío, es un paciente continuamente angustiado. El color característico del miasma. Vamos a ver que los miasmas tienen un color característico. El color característico es el azul. Científicamente se habla de que el azul es quizás el color favorito de la gran mayoría de personas. Pero vamos a ver que aquellas personas que les gusta en significativa medida el color azul o pertenecen al miasma psoríaco o están vinculados al miasma psoríaco de alguna forma. ¿Por qué? Porque el paciente de psora es un paciente tímido. Por consiguiente, es un paciente que no le gusta llamar la atención, no le gustan las cosas llamativas, no le gustan los colores que sean vistosos, no le gusta pasar apercibido, no le gusta que la gente lo mire. Él es más bien muy retraído. Entonces, el azul oscuro con tendencia al negro, incluso va a tener
un muy marcado sentir de preferencia el miasma sorínico. El paciente de esta tipología le gusta estar solo, más bien solo, en especial cuando se siente mal. Fácilmente se pone de mal humor, entra en estados de angustia, en estados de desesperación, le desespera en gran manera sentirse enfermo. El clima caliente eh, suele tener una significativa mejoría, él se agrava por el frío siempre, incluso en tierra caliente es la persona que duerme con muchas cobijas. Todos los procesos de hipofunción celular están vinculados a SORA. El paciente fácilmente, como es una tendencia hipofuncional, es una tendencia muy melancólica, emocionalmente es muy sensible, también puede tener ideas suicidas. Sus pensamientos, que pueden ser muy rumiantes, no le generan la capacidad fácilmente de concentrarse en las cosas, tiene ideas fijas todo el día y le da y le da y le da, pero regularmente no las expresa, sino que se las guarda. El paciente tiene una tendencia a una mala memoria, mejora por comer, mejora estando acostado, mejora por el calor, fácilmente irritable. Es un paciente que nunca está lo suficientemente caliente, es decir, siempre necesita sentir fuentes de calor. Es muy pesimista, fácilmente tiene tendencia a problemas vinculados a la piel. Entonces, problemas que pueden ir desde eczemas, dermatitis, dermatosis, acné, problemas vinculados con las mucosas, problemas vinculados con la aparición de resequedad de la piel, eczemas, tendencia a síndromes como por ejemplo el síndrome de Sjögren, está muy vinculado en el miasma sorínico por su acción sobre las mucosas. Picazón constante a todo el cuerpo, constantemente piensa en la muerte, tiene pensamientos vinculados a la muerte, considera de que su vida en general ha sido muy sufrida, ha tenido muchos fracasos, fácilmente se siente triste, melancólico. En la parte sexual, el paciente de SORA también es muy hipofuncional, con una tendencia a la impotencia, no tiene una libido muy alta, siempre tiene frío, sueña que está enfermo, le teme a estar enfermo, le tiene miedo a morir, tiene pesadillas, tiene temor y pavor al agua fría. Miasma sorínico es el sujeto que no se mete a la piscina porque está fría. Se mete a la piscina siempre y cuando sea de pronto climatizada o esté haciendo mucho sol y el agua esté tibia, pero no se te va a meter en nada que sea agua fría. Le cuesta mucho trabajo bañarse, por ejemplo, con agua fría. Existen diferentes afecciones vinculadas a, a este miasma, ¿sí? ¿Qué abarca en general? Todos los procesos de piel, como lo son el cáncer de piel, sea o no sea melanoma, los cloasmas, las dermatitis atópicas por contacto, atróficas, las dermatofitosis, las dermatosis, los eczemas, todos los tipos de eczemas, todos los tipos de eritemas, todos los tipos de alteraciones de la piel, los procesos hipofuncionales, como lo mencionábamos ahora, hipotiroidismo, hipotensión, hipoacusia, hipocondria, la hipofunción a nivel ovárica y a nivel testicular, la tendencia hipoglicémica, el hipogonadismo, el hipoparatiroidismo, la hipotermia, la hipotonía, la insuficiencia renal, los problemas a nivel de las mucosas, como por ejemplo el estreñimiento. El sujeto del miasma sorínico es estreñido porque tiene una alteración en su funcionalidad de las mucosas. Aparte de eso, que también es muy importante considerarlo, es un sujeto exageradamente tacaño. Entonces, tiene problemas en relación a el estreñimiento. El estreñimiento y la tacañería están muy vinculadas. Son estructuras mentales. El miedo a soltar, el miedo a liberarse, el miedo a entregar, el miedo a perder.
lo que son pústulas en la piel, vesículas en la piel, erupciones en la piel, las picazones de la piel, los quistes de carácter sebáceo o la queratosis seborreica, todo lo que incluya y vincule la piel está vinculado al miasma psorínico. Entonces, es muy importante que tengamos estas consideraciones, que conozcamos estos factores, porque realmente son sumamente importantes al momento de conocer al paciente, al momento de relacionarnos, al momento de vincularnos, al momento de poder entrar en consideración de sus casos específicos. Pues resulta que ese es el primer miasma. El segundo miasma es el miasma sifilínico. Este miasma sifilínico lo vamos a encontrar enmarcado en otros aspectos diferentes, ¿sí? Si bien hablábamos de que la SORA es la hipofunción, el miasma sifilínico es la necrosis. Todos estos son procesos que se dan en la célula, en el tejido, en el órgano, en el sistema. Todo empieza por un proceso a nivel celular, desde la estructura más pequeña hacia la estructura más grande. Entonces encontramos que en el caso del miasma sifilínico, lo más característico es la necrosis. Volvemos a hacer la aclaración. Un paciente del miasma sifilínico no tiene sífilis. Un antepasado suyo sí tuvo sífilis y esa información se pasó de generación a generación, dando lugar a la predisposición. Predisposición a la necrosis, al proceso inflamatorio que desencadena o que termina en el daño del tejido, daño celular, por consiguiente, daño del tejido. Entonces, cuando hablamos acerca del daño celular, del daño del tejido, vamos a encontrarnos con que hay unas características igualmente y que hay unos medicamentos. En la antigüedad, cuando se hablaba de la sífilis, durante mucho tiempo el tratamiento más usual para la sífilis se denominaban tratamientos mercuriales. Debemos recordar que la sífilis es un proceso infeccioso en el cual Hahnemann lo concebía que tenía su origen en las malas prácticas de higiene que se tenían vinculado al proceso de promiscuidad sexual. Entonces, esos dos factores incidían tanto en la manifestación del chancro sifilítico como en su propagación. Para la época en que la sífilis fue un azote, por ejemplo, en el antiguo mundo, en Europa, se utilizaban tratamientos que eran con mercuriales. Por un lado, el tratamiento tenía razón y por el otro lado no tenía razón. Vamos a ver que el antimiasmático, en el caso del miasma sifilínico, es el Mercurius solubilis, que quiere decir mercurio soluble. En la medicina convencional se utilizaba el tratamiento con mercurial. ¿Por qué? Porque ciertos metales tienen ciertas propiedades de carácter antiséptico, antibacteriano. Los científicos de la época consideraban que si se inyectaba el mercurio en los pacientes, entonces el mercurio iba a poder matar la infección. Desafortunadamente, eso no era tan así, porque el mercurio es una sustancia altamente venenosa. Entonces, para esa época había una expresión muy particular, entendiendo de que la sífilis se transfiere como una enfermedad de transmisión sexual. Entonces ellos decían, por una hora con Venus, toda una vida con Mercurio. Ese símil
estaba enmarcado en la cultura de la época en relación al brote de la sífilis. Habían también tratamientos, los cuales eran muy fuertes e impartidos por la iglesia, porque se creía que era una afección que le daba a las personas pecadoras, promiscuas. Entonces, el tratamiento consistía en colgar a la persona y le quemaban los lugares donde estaban los chancros con cruces hirviendo. Tampoco eso funcionaba. De hecho, se estima que mató mucho más personas los tratamientos experimentales de la época que la sífilis como tal, ¿sí? ¿Por qué hacemos todo este proceso? Porque en este miasma hay características muy interesantes. Ya sabemos cuál es el antimiasmático, ahora vamos a considerar el nosode. El nosode del miasma sifilínico se llama sifilinum. Ese miasma sifilínico, con su nosode, corresponde a personas con una tipología bastante particular. Nos encontramos con personas muy orgullosas, personas muy irascibles, personas que fácilmente se enojan por todo, personas que se enrojecen fácilmente, personas que son buenas para los negocios, personas que son emprendedoras, que les gusta el dinero, les gusta la vida nocturna, les gustan los vicios. Y el color característico de este miasma es el color rojo. Entonces, en el miasma sifilínico encontramos a personas que fácilmente les gustan los vicios, el, el licor, el fumar, el drogarse, le gustan los juegos de azar, la vida nocturna, la prostitución, le gusta la vida desordenada, pero tiene una característica y es que el sujeto es uno en el día, pero es otro en la noche. Toda esa vida viciada la tiene en la noche, pero en el día es una persona que se muestra ilustre, brillante, hacedora de negocios, hacedora de proyectos, emprendedora, le gusta arriesgar, le gusta invertir, le gusta buscar cómo hacer crecer sus negocios, le gusta buscar opciones. Entonces es muy particular y muy interesante esto. Si en el miasma sorínico decíamos de que el paciente era un paciente que estaba enmarcado en el temor, en ser retraído, pues el paciente sifilínico es todo lo contrario. Es valiente, es agresivo, sexualmente muy activo, le gusta la vida nocturna, le gusta la industria, le gusta vivir bien, le gustan los viajes, le gusta gastar. ¿Por qué se da esta diferencia? Porque en las células de este paciente lo que está mayormente marcado es la autodestrucción. ¿Por qué? Porque la base funcional del miasma es la necrosis. Entonces, cuando hablamos de que el paciente tiene una tendencia sifilínica, el paciente tiene una tendencia autodestructiva. Sus argumentos son argumentos muy puntuales, tiene un carácter muy fuerte, pero fácilmente su condición hace que sea una persona violenta, agresiva, con una incapacidad de gestionar sus impulsos, personas muy celosas, personas muy vengativas, muy odiosas. Si en el caso de la Sora estaba que él podía pensar en suicidarse, en el caso del miasma sifilínico, el sujeto piensa en quitarle la vida a otros. Es una persona bastante agresiva. En su fase más autodestructiva, mayormente de crisis, puede considerar el suicidio, pero su tendencia original, habitual, es querer incluso lastimar al otro.
son personas que son críticas, maliciosas, les gusta estar censurando todo, juzgando todo, pero eso lo hacen porque en su vida de día tienen una conciencia moral exageradamente alta, pero esa conciencia se duerme cada que llega la noche porque él tiene una doble vida. Entonces vamos a encontrar, como les mencionaba en el anterior miasma, pues tanto los síntomas del nosode como del antimiasmático corresponden a estos dos medicamentos. ¿Qué síntomas particulares vamos a encontrar en este miasma? Agotamiento mental y físico. Regularmente el paciente del miasma sifilínico no puede dormir bien. Tiene una tendencia a agravarse por el calor. El otro se agrava por el frío, este se agrava por el calor. Se agrava por mucho movimiento, por mucho esfuerzo. Se agrava en el tiempo húmedo. Se agrava de enfermedad más que todo en las horas de la noche. Su mayor tendencia a la degeneración y muerte celular. Es un paciente que en la tipología infantil o juvenil tiene dificultad con los números, pero que se supera en el momento en que crece y se sobreestimula ese deseo de tener dinero. Encontramos dolores de procesos inflamatorios, de procesos reumáticos, como lo son los dolores óseos, los dolores nerviosos, las neuritis más complicadas pertenecen a este miasma. El enfermo se mueve mucho en la cama porque no se siente cómodo. Regularmente es una persona que fácilmente se puede enviciar, en especial con el licor. Fácilmente es capaz de agredir a otros, fácilmente mataría a otra persona. Es una persona hiperactiva sexual que puede estar rayando en un proceso de hipersexualismo, ¿sí? Donde la persona está con unos deseos que pueden ser difícilmente saciables. Le cuesta trabajo concentrarse, le cuesta trabajo poder desprenderse de las preocupaciones y del estrés que tiene en su cotidianidad, porque es una persona muy proactiva. Su carácter es muy inestable, con una tendencia a ser irascible, agresivo, grosero incluso. Fácilmente le tiemblan las manos. La mejoría se da por bañarse con agua fría, por la exposición al agua fría. Mejora al salir al clima frío o venteado. Puede llegar a estar en un estado de desequilibrio donde se tiende a ser morboso, sistema nervioso sumamente irritado, donde esa irritación progresiva del miasma da lugar a una degeneración celular del sistema nervioso, en donde encontramos el paciente se torna nervioso, aparecen tics nerviosos y empieza a perder facultades cognitivas, en especial la memoria. No se ubica, no encuentra los lugares ni la calle donde vive, no recuerda los títulos de los libros que ha leído, ha perdido la memoria de manera muy significativa, no logra recordar el nombre de las personas, fácilmente podría lastimar a otro y por temor de enfrentar, después de haber hecho algo así, entonces sí se agrediría a sí mismo. Tendencia a las parafilias de carácter sexual, personas que son violentas, sanguinarias, les gusta el dinero, les gustan las armas, les gusta tener el control, tener el poder. Esa es la tipología clásica de este miasma sifilínico. Existen muchas afecciones que se vinculan a la predisposición de este miasma. Entonces encontramos, por ejemplo, todo lo que son procesos de daño celular, donde haya daño celular, donde haya proceso inflamatorio significativo que puede incurrir en alterar la condición normal de las células. Entonces, en primer lugar, encontramos al Alzheimer, encontramos los procesos inflamatorios como las amigdalitis, procesos también en algunos casos de carácter infeccioso, predisposición a las infecciones. Está muy ligado este miasma al sistema linfático. Las aortitis, las apendicitis, las aplasias, las artritis,
las atrofias, las balanitis, las bronquitis, las cardiopatías, la cervicitis, la cistitis, la colecistitis, las colitis, conjuntivitis. Todos estos son procesos de carácter inflamatorio con tendencia a la infección. Entonces ahí encontramos el miasma sifilínico. Encontramos todo lo que son úlceras, llagas, procesos donde se ha abierto el tejido, se han formado escrófulas, las necrosis, bien sea por gangrena, bien sea por otros agentes patógenos. Todo esto es sumamente incidente en el caso de este miasma. El color de este miasma, habíamos indicado que era el rojo. ¿Por qué es el rojo? Al sujeto le encanta llamar la atención. Al sujeto le encanta no pasar desapercibido. Le encanta comprarse cosas caras, aparentar, mostrarse que tiene, mostrar que es capaz, mostrar diferentes factores que pueden acentuar esa personalidad imponente y determinante de este miasma. Iniciamos hablando acerca del miasma psicósico. El miasma psicósico tiene la particularidad de que proviene, y que a diferencia de los otros donde su nombre permite inferir de dónde proviene, en el caso del miasma psicósico, este proviene de antepasados que tuvieron la prevalencia de un contagio por plenorragia o por gonorrea. Entonces, se le denomina miasma psicósico. En este miasma psicósico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una tendencia a la hiperfunción, tendencia a todo tipo de crecimiento anormal de células y la tendencia muy marcada a que todo funcione más de lo normal, que sería el proceso hiperfuncional. También vamos a encontrar en este miasma todo tipo de proceso vinculado a los cuadros psicóticos. Resulta que cuando hablamos en salud mental acerca de las enfermedades mentales, podemos concebir que hay dos grandes grupos de enfermedades mentales. Desde la observación del enfoque psicodinámico, que fue el primero en proponerlo y que de una u otra forma esa clasificación ha perdurado con el paso del tiempo. Encontramos los trastornos que se denominan neuróticos y están los trastornos que se denominan psicóticos. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadro neurótico y el cuadro psicótico? Básicamente, cuando hablamos del neuroticismo o de personas neuróticas, son personas que tienen una tendencia a que su psique, a que su estructura mental no funcione dentro de los parámetros normales, pero sin perder la conexión con la realidad. ¿Qué significa esto? Pues que una persona neurótica o que cursa un proceso neurótico o que ha tenido un proceso neurótico, que está en una condición de neuroticismo, es una persona que tiene una enfermedad o un trastorno mental, pero esta persona está asociada con la realidad. Sabe quién es, cómo se llama, dónde vive, puede trabajar, tener una familia, obviamente pueden haber crisis neuróticas que generen una medida de imposibilidad para desarrollar las actividades de la cotidianidad, ¿sí? Pero en la gran mayoría de los casos son personas que saben cómo se llaman, dónde están, en qué año están, dónde viven, quiénes son sus familiares y están conectados a la realidad.
Por el contrario, los pacientes que tienen una tendencia psicótica son pacientes que tienen una enfermedad mental, pero esta enfermedad mental se caracteriza porque están disociados de la realidad. ¿Qué significa eso? Pues que son personas que pueden haber olvidado cómo se llaman o asumen otro tipo de personalidad, otro tipo de nombre, asumen y se identifican con cosas que están fuera del contexto de la realidad. Son personas que observan visiones, alucinaciones, de todo tipo, auditivas, visuales, estímulos que no están allí, personas que muchas veces no pueden cuidar de sí mismos y tampoco son seguros para su interacción con las personas a su alrededor. ¿Por qué hablamos de esta clasificación? Porque en el miasma psicósico vamos a encontrar de que hay muchos pacientes de tipo neurótico vinculados, pero también hay neuróticos sorínicos y también hay neuróticos sifilínicos. Pero en el caso puntual del miasma psicósico vamos a encontrar que aquí están todos, hay sus neuróticos, pero están todos los de tipo psicótico, es decir, todos aquellos que se han disociado de la realidad. Cuando hablamos de este miasma, tenemos que recordar a qué lo vinculó Hahnemann. Hahnemann hablaba del hombre primitivo, hablaba del hombre nómada, viajero, con malos hábitos de aseo y promiscuo, y cuando llega este miasma, Hahnemann alude de que es por el asentamiento. Aquellas personas dejaron de ser nómadas, se asentaron en un lugar, y en ese proceso de asentamiento surge la agricultura, el deseo de empezar a cosechar, y también el deseo de empezar a tener animales, animales de corral. En esos animales de corral vamos a encontrar que habían ovejas, caballos, equinos, bovinos, porcinos, caninos, y el hombre empieza a convivir con ellos de manera más cercana. No significa que estos, digamos, estos animales como tal, pues hayan sido el problema o que en sí los animales tengan problemas. No, el problema no eran los animales, el problema eran las conductas humanas vinculadas a lo que puede pasar con dormir con un animal, con estar en una cercanía que va mucho más allá de lo habitual y que dio lugar a que el ser humano contrajera bacterias que son normales en la flora de los animales, en las mucosas animales, y que en los seres humanos pues genera un proceso de contagio y de infección. Al igual que los anteriores miasmas, vamos a encontrar de que este miasma efectivamente tiene un antimiasmático. Ese antimiasmático se llama Thuja occidentalis y tiene un nosode, y ese nosode se llama Medorinum. Sí. Cuando hablamos de las características particulares del miasma psicósico, pues nos vamos a encontrar con personas que se pueden definir inclusive en una sola palabra, y es personas excéntricas, ¿sí? El paciente psicósico es un paciente excéntrico, inquieto, ansioso, afanado, precipitado, exagerado. Todo funciona más de lo normal. Es un paciente de excesos. Y como esos excesos no solamente están afuera, sino que también están adentro, entonces es un paciente que todo el tiempo está pensando, todo el tiempo está generando, está creando situaciones, está imaginándose cosas, fácilmente puede caer en cuestiones parafílicas,
en cuestiones de perversiones sexuales, procesos maníacos sexuales. Es un paciente que fácilmente puede ser muy maldadoso, muy cruel, muy egoísta, muy antisocial incluso. En el miasma psicósico encontramos una particularidad y es que los trastornos de la personalidad pueden estar muy enmarcados en los diferentes tipos de pacientes que conforman este miasma. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, que algunos pacientes de este miasma tienen rasgos del trastorno de personalidad antisocial, vemos de que algunos tienen parte del trastorno de personalidad borderline, vemos que algunos tienen las tendencias esquizotípicas, esquizoides, ¿sí? Y es muy usual en este miasma en particular. Todo funciona más de lo normal. Sus pensamientos están hiperfuncionados, entonces sus células son células hiperfuncionales, lo cual da lugar a un crecimiento anormal de células, creando y dando lugar a todo tipo de tumores, pero que tienen la característica de ser benignos, no malignos. No es cáncer, porque el cáncer tiene su propio miasma. Todos los que están agrupados en este miasma de crecimientos tumorales son benignos. Entonces hablamos de tumores, hablamos de verrugas, hablamos de pólipos, hablamos de divertículos, hablamos de quistes, de fibroquistes, de poliquistes, de miomas, todo, todo lo que tiene que ver con crecimiento anormal de células. Entonces vamos a encontrar las hiperplasias, vamos a encontrar que los tejidos se laxan, se hacen grandes, porque todo es hiperfuncional en este miasma. La hipertrofia es característica a nivel celular en este miasma, las hiperplasias, también a nivel de lo que son, así como funciona su mente y sus sentimientos, asimismo funcionan sus células, ¿sí? Entonces es muy importante tener la idea de cómo es la personalidad de este sujeto. Si hablamos que el uno era tímido, que el otro era totalmente extrovertido, este ya es una cosa exagerada. Es una persona que es desorganizada, es imprudente, son personas que tienen muy buenas ideas, pero nunca concretan nada, nunca logran nada, porque siempre están encontrando una nueva idea y la nueva idea es mejor que la anterior. Tienen comportamientos excéntricos, inusuales, dificultades a veces para interactuar socialmente, para llevar a cabo su vida de manera normal. Son personas que no les interesa tener estabilidad, sus prioridades son prioridades bastante particulares y bastante extrañas. Encontramos en este miasma síntomas particulares del miasma psicósico. Un agotamiento profundo, su agravación casi siempre es iniciando el día o a la madrugada. Todo en este paciente se agrava por pensar. Tiene agravación por calor. En las noches está mucho más alegre y desinhibido. El color del miasma es el color amarillo. Y ese es el color de este miasma. Cuando se enoja es exageradamente irritable, es exageradamente dramático también, muy histriónico. Regularmente son pacientes que para calmarse ellos mismos han encontrado una forma de gestión de sus emociones y es caminar. El paciente psicósico todo lo soluciona caminando, necesita pensar, sale a caminar. Está nervioso, se pone a caminar de un lado a otro, está estresado, se va caminando, todo lo hace caminando. Lo que da lugar a que las cuadras, el paciente refiere que camina cuadras y esas cuadras le parecen metros y los kilómetros le parecen cuadras. Es un paciente que fácilmente se puede ir y atravesar la ciudad y no lo siente. La memoria tiende a ser débil, deseo de estar expuesto al aire libre de manera constante, le gusta hacer las cosas muy rápido, siente que el tiempo pasa lentamente, le cuesta dificultad concentrarse, tiene déficit atencional, tiene tendencia a la hiperactividad. Recordemos que en este miasma es todo lo que está vinculado a hipertensión, hipertiroides,
hiperglucemia, lo que sería la diabetes. Se mejora estando acostado sobre el lado del vientre que le genera molestia. Es muy histriónico, pero también es muy sensible, con una mentalidad y memoria un poco débiles. Le cuesta mucho trabajo recordar los nombres. También en este miasma están agrupadas las personas que tienen trastornos neurocognitivos, como los trastornos las dislexias, las discalculias, las dificultades vinculadas al proceso de lectoescritura, la forma de poder aprender, les cuesta mucho trabajo. La piel de estos pacientes es fría, todo el tiempo están pensando que se van a volver locos, que ya se volvieron locos, que van a perder la cordura. Todo el sufrimiento y la enfermedad se agravan cuando piensan, fácilmente quedan sin energía de un momento a otro, y las afecciones vinculadas a este miasma son múltiples, como les mencionaba, pero vamos a considerar que se abarcan lo que son alteraciones de tipo hiperfuncional de todo tipo, lo que son los delirios, las demencias, las depresiones, el desorden somático, la esquizofrenia, la hiperactividad, la hiperacusia, la hiperalgesia, la hipercinesia, la hipercloridria, el hiperesplenismo, la hiperhidrosis, la sudoración excesiva, las hiperplasias de todo tipo en todo órgano, las hiperkeratosis, las hipersalivaciones, la hipersexualidad. Es muy similar en el caso del miasma anterior, que esa parte sexual sea muy marcada, pero se diferencian en que este paciente es hipersexual con una tendencia más bien parafílica, oscura, malvada, mientras que el miasma sifilínico es un hipersexual más erotizado, más del consumo sexual, más que de la exploración. Pueden darse parafilias, pero no tanto como en este miasma. La hipertensión arterial, hipertensión portal, hipertiroidismo, la hipertrofia a nivel de corazón, a nivel de los ventrículos, a nivel de la próstata, los episodios maníacos depresivos, los procesos en donde encontramos tumores, quistes, verrugas, pólipos, miomas, papilomas, todo lo que son crecimientos anormales de células vinculado con benignidad, ¿sí? Yo les hablaba y les decía que los miasmas son muy importantes y hemos tenido la oportunidad de explorar los 3 miasmas principales de Hahnemann. Les decía incluso lo que el doctor Proceso Sánchez Ortega, médico homeópata mexicano, mencionaba de la importancia de conocer de los miasmas, porque él concebía que comprender los aspectos vinculados al miasma era la forma de acercación al juicio máximo para poder identificar y hacer el proceso homeopático. ¿Por qué? Porque esto involucra la mayor comprensión de lo que son los seres humanos, tanto en su tipología mental como en su tipología sintomática, como en aquello que vienen arrastrando, como en aquello que es predecible y prevenible en cuestión de enfermedad. Entonces, es muy importante el proceso de identificación miasmático porque, a diferencia, y esto se da mucho en el tema de iniciar con el manejo homeopático, cuando estamos iniciando, pues son muchos remedios para aprenderlos todos a la inmediatez. Pero cuando hablamos de los miasmas, podemos enmarcar el proceso inclusive homeopático dentro de lo que ya ha avanzado el paciente en su intervención con alopatía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que el paciente ya fue al médico, el 95% de los pacientes que llegan a atenderse con medicina alternativa son pacientes que ya estuvieron en el médico, que ya les hicieron exámenes, que ya tienen un diagnóstico, y basados en ese diagnóstico nosotros podemos cotejar el miasma.
podemos generar esa identificación, esa orientación, podemos determinar esto es lo que está pasando, esto es lo que debe abordarse. ¿Por qué? Porque el miasma nos vincula con procesos diagnósticos mucho más claros que la generalidad e individualidad sintomática medicamentosa del medicamento homeopático en la repertorización clásica. Entonces, si un paciente ya llega con un diagnóstico, ese diagnóstico pertenece a un miasma. Y con ese diagnóstico, entonces usted logra identificar ese miasma. ¿Cómo hace para complementarlo? Siempre van a haber los criterios diagnósticos, es decir, los síntomas que determinan quién pertenece a qué. Entonces encontramos que el paciente viene vestido de color oscuro, es sensible al frío, le pareció cara la consulta y viene manejando un proceso de hipotiroidismo. Entonces, él solito nos acaba de decir que es un paciente solínico. Por el contrario, vemos un sujeto, llega en un carro grandísimo, viene vestido con colores vistosos, con joyas, que por encima se le nota de que es una persona que tiene un poder adquisitivo, que es una persona que es una persona inclusive con tendencias a ser un poco petulantes, personas que se creen más que los demás, llegan a la consulta, pueden en la consulta comportarse de una manera muy amable, muy gentil, y el diagnóstico que trae esta persona es, por ejemplo, un proceso inflamatorio o una éstasis venosa, o que las varices se le están extravasando. Pues logramos identificar que es un paciente sifilínico. Por el contrario, nos llega una persona tipo hippie, con eso no estamos generando estigmatización ni ningún tipo de discriminación. Lo menciono es por el hecho de que las personas que tienen estas orientaciones de vida, como por ejemplo el estilo hippie, son personas que pertenecen al miasma psicósico. Son personas despreocupadas, son personas frescas, son personas que no ubican sus prioridades en las cosas que la generalidad de personas ubica. Para ellos la vida es diferente, para ellos los procesos se dan diferente, y llega y cuando estás generando esa evaluación te das cuenta que las manos las tiene llenas de verrugas. Entonces, ese paciente es un paciente psicósico. Entonces, eso lo vamos a encontrar a lo largo de la experiencia, a lo largo de ser muy observadores, muy analíticos de lo que se está dando en el entorno del paciente. Entonces, identificación de los miasmas, cotejación de sus diagnósticos, identificación de su proyección personal, cotejarlo con los síntomas y también vincularlo con la forma en que el paciente se comporta. En algún momento yo vi de un sistema diagnóstico para miasmas muy interesante, muy particular, y eran unas pelotitas de colores. Vamos a ver que los otros dos pseudomiasmas también tienen colores. Entonces, el terapeuta indicaba al paciente que cuál de esas pelotitas le gustaba más. Y esas pelotitas tenían los colores de los miasmas y de los pseudomiasmas. El paciente inherentemente escogía un color y ese color permitía un vincular con la identificación de ese miasma. Que porque entonces a alguien le gusta el color azul, entonces no puede ser sifilínico. No, sí se da, pero en la gran mayoría de casos, con un porcentaje aproximado de un 88-89%, el paciente va a escoger el color del miasma que le corresponde. ¿Nos vamos a guiar solo por el color? No nos vamos a guiar solamente por el color. Volvemos a tener en cuenta cotejar los diagnósticos, verificar los criterios de los síntomas que presenta, su condición, lo que logramos observar, la forma en que se comporta, la forma en que se expresa. Y entonces de esta manera nosotros podemos orientar procesos con homeopatía que van a ser mucho más provechosos. Vamos nosotros en este nivel a abarcar el identificar que hay no solamente
un antimiasmático y un nosode por cada uno de los miasmas y pseudomiasmas, sino que hay una lista de medicamentos que son medicamentos antimiasmáticos de todos y cada uno de los miasmas, y hay medicamentos que son bimiasmáticos y medicamentos que son trimiasmáticos, es decir, que se repiten y que logran abarcar diferentes formas de la personalidad y de las patologías con que nos vamos a ir encontrando. Cuando hablamos acerca de estos tres miasmas, concebimos que ellos son los tres miasmas principales. Posterior a esto, se nombra y se da lugar a algo que es el pseudomiasma. El pseudomiasma tuberculínico está compuesto, pues vamos a ubicarlo acá. El pseudomiasma tuberculínico puede obtenerse básicamente de dos formas. La primera, igual que los otros, por la infección de la cepa tuberculosa, y también lo vamos a encontrar de manera hereditaria en personas que tengan un padre sorínico, por ejemplo, un padre sorínico y una madre sifilínica, o viceversa, un padre sifilínico y una madre sorínica. De esta mezcla vamos a encontrar a un paciente con el miasma tuberculínico. Ojo, no es un paciente con miasma tuberculoso. Tuberculoso es el que tiene la infección por tuberculosis. No estamos hablando de tener tuberculosis, hablamos de tener el miasma tuberculínico. El miasma tuberculínico o pseudomiasma tuberculínico no fue descrito por el doctor Hahnemann. El doctor Hahnemann solamente habló de los tres miasmas principales. Estos dos siguientes pseudomiasmas las abarcaron sus discípulos. Debemos saber de que la infección por tuberculosis es una afección sumamente antigua, ¿sí? Muy antigua. Y con el paso del tiempo, esta infección pues fue evolucionando, ¿sí? En el caso de este pseudomiasma, ya no vamos a encontrar un medicamento característico, vamos a encontrar muchos, al igual que ya no vamos a encontrar un nosode, sino que vamos a encontrar muchos nosodes. ¿Cuál es la característica principal del miasma tuberculínico? Todo tipo de afecciones de las vías respiratorias e incluso de las vías digestivas, siempre y cuando tengan que ver con la dinámica mucosa. Entonces, encontramos que existen diferentes medicamentos que abarcan este miasma. Yo les voy a hablar y vamos a referenciar en este momento algunos, los más importantes, los que podríamos decir, los que corresponderían a ser los antimiasmáticos del pseudomiasma. Aunque no hay uno puntual como en los otros, sí hay algunos que se acercan mucho más. El primero de ellos, Antimonium tartaricum, la Lobelia inflata, y en lo que respecta a nosodes, aquí viene una parte interesante. Los nosodes del miasma tuberculínico son dependiendo la constitución del paciente. Vamos a encontrar de que el más clásico, el estándar, se llama tuberculinum. Pero también vamos a ver que existen muchos otros.
como por ejemplo el Basilinum. El Basilinum se prepara a base de un trozo de la pared de la cavidad del pulmón de un paciente tuberculoso. De ahí sale el Nosode Basilinum. También encontramos el Nosode Influenzinum, que es el nosode de la gripe. Encontramos el Pertussin, que es el nosode de la tosferina, el Aviare, que es la tuberculina obtenida de las aves, el Bovinum, que es la tuberculina obtenida de los bovinos, el Tuberculinum de Koch, que es el que les mencioné de primero, ¿sí? Tuberculinum o Tuberculinum de Koch, ese es el principal, el más clásico. Encontramos a Denis, que es un caldo de filtrado de bacilos tuberculosos que se desarrollan en los conejos. Este se desarrolla en conejos. Encontramos el Marmorek, que es el caldo filtrado de los bacilos tuberculosos, pero esta vez ya no se hace en el conejo, sino que se hace en el caballo, ¿sí? Este Denis y el Splenger son el mismo. Los llaman de esas dos formas, pero son el mismo. Y el Tuberculinum residuum Koch, que es este Tuberculinum principal, pero que ha sido modificado en procesos residuales. Estos son los antimiasmáticos o los nosodes, las vacunas del miasma tuberculínico, ¿sí? No es una, son muchas. Y les mencionaba, se escoge en relación a la condición que tenga el paciente a nivel constitucional. ¿Qué significa eso? Pues si el paciente es de tez blanca, delgado, más bien tirando a ser débil, como sin mucha fuerza, entonces se le da el Tuberculinum Denis. Mientras que si el paciente es un paciente grande, moreno, fuerte, robusto, se le da el Marmorek. Si el paciente tiene alergia a las aves, se le da el Aviare. Si el paciente tiene alergia a los procesos de alimentación con carnes rojas o agravación, se les da Bovinum. Si el paciente tiene problemas respiratorios vinculados con tos, se les da Pertussin. Pero si por el contrario la tendencia es más a procesos y cuadros gripales, se les da Influenzinum. Y hay uno que falta en esta lista y se los voy a dar, que es muy famoso y ustedes con que yo se los mencione de una lo van a reconocer. Se llama Oxylococcinum. Aparece hasta en la televisión, en las propagandas. El Oxylococcinum, que es famoso del laboratorio Boron. Laboratorios Boron produce el Oxylococcinum, que es un filtrado de pulmón, hígado y riñón de pato con tuberculosis y es para subir el estado inmunológico. Entonces, estos son nosodes que pertenecen al miasma tuberculínico. ¿Qué características vamos a encontrar en el paciente tuberculínico? Vamos a encontrar que el paciente tiene una mezcla de la personalidad del miasma sorínico y del sifilínico. Entonces va a poder ser entre tímido, a veces es muy tímido, pero a veces es muy lanzado y valiente. Puede ser un poco más mesurado al momento de hacer inversiones, puede ser un poquito más lógico, puede tener tendencia a viciarse como tendencia a ser mucho más moralista. Es decir, la predisposición tuberculínica es una mezcla de los dos miasmas, donde vamos a encontrar síntomas característicos de afecciones como lo son los abscesos a nivel pulmonar, las manifestaciones de adenoides, los cornetes engrosados, las anginas, las apneas, todo tipo de asma, todo tipo de bronquitis, broncoespasmo, bronconeumonía, bronquiectasia, bronquiolitis, EPOC, lo que son los derrames pleurales, las enfermedades pulmonares crónicas, los
edemas a nivel de pulmón, los enfisemas, la gripa, la influencia, lo que son las hipoxemias, las insuficiencias respiratorias, alergias de carácter respiratorio, las pleuritis, las laringitis, las faringitis, la laringofaringitis, la laringotraqueitis, la neumonía, las neumonitis, el neumotórax, los ronquidos, la dificultad para respirar, el síndrome de distrés respiratorio, vamos a encontrar lo que son las sinusitis, la traqueitis, todas las manifestaciones de tuberculosis, absolutamente todas, que casi siempre inician por una infección pulmonar y se diseminan a otros órganos, como lo puede ser el riñón, lo puede ser el hígado y diferentes estructuras en las cuales puede sobrevenir esta afección. El siguiente pseudomiasma del que vamos a hablar es el pseudomiasma cancerínico. Volvemos al mismo punto. Si un paciente tiene una tendencia cancerínica, no significa que tenga cáncer, pero sí significa que fácilmente iba a tener mayor predisposición a desarrollarlo, ¿sí? Hahnemann no fue quien tipificó este miasma, lo hicieron sus discípulos. Y este es el segundo pseudomiasma y se caracteriza por la mezcla o la vinculación de los tres miasmas en uno. Es decir, esta es la SORA, más la sífilis, más la psicosis. ¿Cómo se puede dar eso en un plano de la realidad? Regularmente es un paciente tuberculínico con una mujer o un hombre que se da el miasma psicósico, da lugar al miasma cancerínico. Básicamente eso es. En la diatesis del miasma cancerínico, básicamente él se explica solo. Es la tendencia, como todo está marcado, entonces la tendencia o predisposición a la hipofunción celular en un crecimiento anormal de células con tendencias destructivas o, en su defecto, podríamos entenderlas con una tendencia a mutar. Eso es el pseudomiasma cancerínico. Vamos a encontrar personas en donde la hipofunción celular, la poca funcionalidad a nivel de las células, la tendencia a la alteración de la apoptosis y la creación celular, empieza a amotinar células, pero estas células no son benignas, sino que estas células se han mutado, han cambiado, se han transformado. Y esa transformación de esas células pues da lugar a la enfermedad cancerígena como tal. El cáncer es un crecimiento normal de células, pero que esas células están en un continuo cambio, en una continua transformación. Y esa transformación se entiende como lo que viene a ser el daño celular o la malignidad celular. Antimiasmáticos. Encontramos clásicos en la homeopatía, Carbanimalis, es un medicamento totalmente anticancerínico, el Rofalorus funceus, que es el escosul, y en los nosodes también encontramos que hay varios nosodes. Entonces el más clásico, el carcinosine, también lo encuentran bajo el nombre de carcinosinum, el Ecirrinum y el
Nectarinum. Ese nectarinum es cuando las células de los árboles presentan tendencias cancerígenas. Entonces, de lo que sale del árbol, de la formación tumoral y de daño celular del árbol, se procesa el nectarinum. ¿En qué casos sirve? Básicamente ese nosode es para los tipos de cáncer que generan aperturas tipo escrófulas con drenajes continuos. En ese caso se utiliza ese nosol. También vamos a encontrar el medicamento. Vamos a encontrar el Vultur Uris, que es un medicamento antimiasmático de este pseudomiasma. Si este miasma, al igual que el anterior, el pseudomiasma, contienen estos compuestos, por así decirlo, estas predisposiciones son las que lo conforman, vamos a entender que dentro de los antimiasmáticos, en tuberculinum también vamos a tener los antimiasmáticos de los miasmas principales. Es decir, que vamos a tener el sulfur y vamos a tener el mercurio solubles. Que a su vez, en el miasma cancerínico, también lo vamos a poder ubicar y en complemento con tuja occidentalis. ¿Por qué? Porque son las tipologías que conforman los pseudomiasmas, que logran abarcarlos, que logran darles estructura. Entonces, con esto, ¿qué hemos logrado? Contextualizar los 5 miasmas, o los 3 miasmas y los 2 pseudomiasmas, como los quieran llamar. ¿Para qué? Para que en nuestros siguientes episodios de clase, de masterclass, podamos enfocarnos en los medicamentos que pertenecen a cada uno de estos miasmas y pseudomiasmas y cómo emplearlos y en qué momento emplearlos dependiendo los diferentes diagnósticos.